pantalla, si no me decís algo por el micro. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión para hablar de qué es la innovación para la transformación social y ambiental, y en concreto en el marco de estas jornadas de Activa tu Futuro que organiza el Centro de Formación Permanente de la universidad. ¿Vale? Yo creo que un poco la idea es que reflexionemos sobre qué es la transformación, qué es la innovación para la transformación social y ambiental, ¿no? Un poco que veáis cuando hablamos de esto a qué nos estamos refiriendo. Luego, ahora os presentaré a las personas que intervienen en la sesión, un poco os darán las perspectivas desde diferentes ámbitos, a cómo desde la política pública es importante este tipo de innovación y cómo se puede contribuir desde el ámbito público. Después, cómo se puede contribuir desde el ámbito más de las universidades o del sector privado. Y por último, qué capacidades, qué competencias, qué perfil, ¿no?, profesional sería el que, bueno, estas personas que están acá conmigo y yo misma consideramos un poco adecuado para trabajar en este sector. Y luego ya pasaré a hablar del posgrado, ¿vale? Del posgrado de innovación para la transformación social y ambiental. Entonces, os presento ahora por encima y luego ya intervendrán cada una de estas personas. Tenemos por un lado un poco como representante del sector público a Tatiana Fernández Sirera, que es jefa del área de promoción económica de la Generalitat, de la Dirección General de Promoción Económica, Competencia y Regulación de la Generalitat de Cataluña, y que está haciendo un proceso súper interesante desde la estrategia de Smart Specialization, de especialización inteligente, pero introduciendo esta perspectiva de la innovación para la transformación, que os contará un poco lo que hace, por qué lo hace en el ejemplo de Cataluña. Luego tenemos desde Colombia a Salim Chalela, que es jefe de fomento y fortalecimiento de la investigación e innovación de la Universidad del Rosario, y que es además el coordinador del Hub Latinoamericano de Innovación para la Transformación. Él os contará un poco qué es esto del Hub Latinoamericano, pero es un conjunto de universidades, organizaciones, sobre todo centros de investigación que están trabajando en esta línea de la innovación para la transformación. Y luego desde Manresa, Lluís Assor, que trabaja en la Fundación Universitaria del Valles, en Manresa, también en Cataluña, y que trabaja en concreto en un proyecto europeo, y también desde Manresa con una iniciativa súper interesante de cómo transformar el sistema de salud, cómo poder hacer un cambio desde la innovación transformadora en el sistema de salud, ¿vale? O sea, tenéis como 3 ejemplos de 3 personas que están aplicando esto en diferentes ámbitos. Y luego estoy yo, que soy Alejandra Boni, que soy catedrática de la Politécnica de Valencia, soy subdirectora del Instituto Ingenio, que es el Instituto de Gestión del Conocimiento y la Innovación, que está aquí en la Ciudad Politécnica de la Innovación, aquí en la CPI, y que se dedica a cuestiones de innovación específicamente. No solo de innovación transformadora, también otros tipos de innovación, pero es el centro, es la innovación y la gestión del conocimiento. ¿Vale? Entonces, voy a dar unas pinceladas de qué es esto de la innovación para la transformación, así de manera muy general y muy introductoria. Por un lado, es reconocer que estamos enfrentando retos enormes, ¿no?, de calado global y local. Ahí hay, bueno, los residuos, el despoblamiento de zonas rurales. Hemos tenido la pandemia, ¿no?, que ha impactado fuertemente en los sistemas de salud. Tenemos problemas en el sistema agroalimentario, despoblamiento, pobreza. O sea, todo esto está ocurriendo. Desde los de desarrollo sostenible, que me imagino que conoceréis, ¿no?, se intenta un poco abordar estos grandes desafíos, ¿no?, y ver qué tenemos que cambiar. Y desde la innovación para la transformación, ¿no?, que habla también no solo de innovación, sino también de ciencia y tecnología, claro, nos planteamos, es importante que los procesos, las prácticas de innovación aborden estos desafíos, aborden transformaciones profundas del sistema agroalimentario, del sistema de educación, del sistema de salud, del sistema energético, ¿no? Todo esto que aquí llamamos sistemas sociotécnicos y áreas de aplicación, pero que aborden este cambio desde una dirección concreta, ¿no? Que aborden este cambio desde una perspectiva de justicia climática, ¿no?, o de tomar conciencia del cambio climático y pensar en esta transformación desde allí, pensar en esta transformación desde
el abordaje de las desigualdades, desde la perspectiva de género, o sea, desde todas estas cuestiones que están planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que marcarían un poco la dirección de esta transformación. Y también existen unos elementos, ¿no?, que nos tienen que ayudar a pensar en esta transformación. Por ejemplo, el trabajo en red. O sea, el abordar este tipo de desafíos no es algo que pueda hacer sola la administración, la universidad, el sector privado, ¿no?, sino que tienen que ser estrategias en red, estrategias multiactor, con diferentes perspectivas, ¿no? Y también necesitamos instituciones fuertes, instituciones que crean en esta transformación, ¿vale? Entonces, esto es un poco digamos, cómo la innovación para la transformación está entendiendo este cambio. De manera muy somera, en el estudio de la innovación, claro, sigue predominando un tipo de innovación muy orientada al crecimiento económico, que es un poco la estándar, ¿no?, que sería este marco 1 de innovación, donde la investigación y desarrollo apoya las empresas, que son las generadoras de esta innovación, y esto produce crecimiento económico, y este crecimiento económico produce un cierto bienestar. Lo que pasa es que la realidad no es esta. O sea, es verdad que este modelo de innovación no ha conseguido, ¿no?, abordar estos desafíos y seguimos teniendo problemáticas, ¿no? Entonces, tampoco el marco 2 de innovación, que cree más en la colaboración entre diferentes actores, entre la empresa, la administración pública, las universidades, pero que sigue pensando también con esta óptica de generar un crecimiento económico. Nosotros estaríamos en este marco 3 de innovación, o marco de innovación para la transformación social y ambiental, que, sin negar la importancia de que haya un crecimiento económico, sí que afronta directamente los retos y que se plantea que la dirección de la innovación tiene que ser esa, ¿vale? No es que niegue la importancia, ¿no?, de que haya un crecimiento económico o renuncia a esa parte, digamos, económica, pero sí que cree que la dirección de la innovación tiene que ser esa, ¿vale? Y ya por último, aquí tenéis un poco unos principios o unas pinceladas de cómo sería esta visión alternativa, ¿no?, esta visión diferente de la innovación para la transformación. ¿Qué es esto? Todo esto es parte del currículum del posgrado, ¿no?, de lo que nosotras trabajamos a lo largo de los diferentes módulos del posgrado, pero esta visión de la innovación pues tendría una direccionalidad, o sea, estaría apuntando, ¿no?, a cómo podemos construir caminos, ¿no?, que vayan en esta dirección, incluyendo cuestiones sociales y ambientales. Hablaría en concreto de los desafíos, de estos grandes retos, como los que plantea los ODS. Tendría una visión sistémica, y esto es muy interesante porque no todas las visiones de la innovación tienen esta visión sistémica, sino que se estaría planteando que el cambio tiene que ser un cambio sistémico, tiene que ser un cambio de diferentes dimensiones, ¿no?, de los sistemas, no es solamente un cambio tecnológico, no es solamente un cambio cultural, no es solamente un cambio de la política pública, sino que tiene que ser un cambio a nivel sistémico. Creería profundamente en que los procesos de innovación tienen que fomentar un aprendizaje y una reflexividad. La gente tiene que cambiar la manera en la que aborda, ¿no?, su intervención, su trabajo y también su consumo, ¿no? Aquí también hay que hablar de cambios de pautas de consumo y la innovación para la transformación hablaría de estas cuestiones, incidiendo en este aprendizaje y reflexividad. No renuncia a que haya un cierto conflicto, porque si estamos hablando de cambios profundos de los sistemas, claro, habrá gente, ¿no?, empresas, instituciones, administraciones, universidades, o sea, todos los actores que estamos aquí, que tenemos una tendencia a trabajar de la misma manera, ¿no?, y esto plantea un cambio, y esto va a generar un conflicto, ¿no? Entonces, esto también se aborda y se discute y se ve cómo abordarlo desde la práctica de la innovación transformadora. Y por último, es una propuesta inclusiva, porque no podemos dejar fuera a actores que no han estado tradicionalmente en el mundo de la innovación. En el marco 1 se piensa sobre todo en la empresa, ¿no?, y en los centros de producción de conocimiento como suministradores de conocimiento a la empresa. En el 2 se piensa en las alianzas entre las administraciones, las empresas y la administración pública, lo que se llama la triple hélice. Y en este marco 3 estamos incluyendo actores de la sociedad civil, que normalmente no han estado en estas cuestiones de innovación.
¿vale? Esto sería un poco la pincelada general de, bueno, esto en el posgrado lo vemos durante 3 meses, o sea, para que veáis, ¿no?, el grado un poco de detalle de estas cuestiones. Y ahora le voy a pasar la palabra a Tatiana Fernández, que antes os he presentado. Tatiana, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes o buenos días. Y nada, te voy pasando las transparencias y vas comentando tu Vale. perspectiva y tu intervención. Sí, un poco la pregunta que nos planteaba Sandra era ¿por qué una administración pública o por qué una persona que trabaja en la administración pública desde hace más de 20 años, trabajando en políticas orientadas a la transformación del territorio, al desarrollo regional, ¿no?, se plantea trabajar y empieza a trabajar y a colaborar con investigadores y con la universidad en el ámbito de la política de innovación transformativa, ¿no? Y la respuesta es muy simple, es precisamente para evitar que pasen estas cosas que vemos en pantalla, ¿no? En la administración pública, pero también en muchos otros ámbitos de la sociedad, pues tenemos retos tan bestias y tan complejos que nos sobrepasan y que tendemos a centrarnos en aquellas cosas que más urgen, ¿no?, y a encontrar soluciones rápidas a problemas rápidos. Y entonces, al final, muchas veces estamos con grandes estrategias, grandes planes, todo el mundo tiene grandes declaraciones de buenas intenciones, pero lo que vemos es que lo que estamos decidiendo en unos despachos, en la realidad no se traduce, ¿no? Los problemas, por mucho que nos esforcemos, pues ahí continúan estando, ¿no? Entonces, había un poco esta búsqueda de ver de qué manera la administración pública podemos trabajar de manera diferente, sobre todo con universidades, porque al final una gran parte del conocimiento y una gran parte de personas están pensando en las universidades buscando soluciones, ¿no? De qué manera podemos trabajar juntos, universidades y administraciones públicas, para afrontar estos retos de manera más eficaz. Y entonces aquí es donde empezamos a entrar con todo este tema tan interesante y tan fascinante, ¿no?, de este mundo de la innovación transformativa. Entonces, si quieres pasar la siguiente diapositiva, Sandra, por favor. Vale. Entonces, ¿qué nos propone o qué nos permite este marco de la innovación transformativa? Claro, la sociedad es compleja, los retos que tenemos globales abordan muchísimas dimensiones. Y entonces necesitamos como un lenguaje compartido y como una visión compartida y como un marco compartido para poder hablar de estos problemas de manera diferente, y necesitamos tener como un campo de juego en el que nos entendamos las administraciones, los policy makers, con los investigadores también, ¿no? Necesitamos encontrar puntos de encuentro. Y precisamente este marco de las políticas de innovación transformativa nos facilitan esto, ¿no? Explica muy bien, y esto en el posgrado pues se explica con muchísimo más detalle, ¿no?, que hay unas tendencias globales que nos marcan muchísimo, nos limitan y nos permiten hacer cosas, y sobre todo desafían y retan a los sistemas actuales, ¿no? Los sistemas de nuestra sociedad están configurados, como explicará Sandra, y en el curso se hace muchísimo, ¿no?, pues las preferencias de los consumidores, la ciencia, la cultura, las inversiones, las políticas que hay, la formación del capital humano. Todo esto hace que el sistema sea muy estable, muy difícil de cambiar, pero las tendencias globales nos desafían y desestructuran estas maneras que teníamos de funcionar. Y lo que sí que vemos es que en todos los territorios, en todas partes, siempre hay actores que muchas veces, desde sobre todo de las administraciones públicas, no les hacemos mucho caso, que son actores que están promoviendo, que ven que cosas que no funcionan en el sistema, que están promoviendo alternativas, promueven innovaciones, no solo tecnológicas, sino también nuevas formas de organizarse, nuevas formas de proveer servicios, nuevas formas de consumir, de producir, pero que están muy desconectados entre ellos, ¿no? Entonces, la política de innovación transformativa te ofrece un marco teórico con una aplicación muy práctica, porque te da una serie de directrices, de principios, de herramientas que te permite entender cómo puedes trabajar con estos actores innovadores para que las alternativas que plantean pues tienen que cuidarse, tienen que ofrecerse entornos en los que puedan crecer, se puedan experimentar, se pueda ver qué es viable, qué no es viable. Entonces, a ir alineando actores que están trabajando sobre los mismos retos para desarrollar y atraer también nuevas inversiones, otros actores, y al final conseguir generar fuerzas que transformen el sistema en las direcciones
deseadas, ¿no? Porque fuerzas en el sistema siempre hay y al final es una cuestión de quién es capaz de organizarse mejor para influir el sistema en una dirección u otra. Vale, entonces si me quieres pasar la siguiente, por favor, Sandra, y acabaré. Esta visión del Two Loops yo creo que es un gráfico muy ilustrativo, que nos ayuda a entender cuál puede ser el papel de la administración pública en colaboración también con las universidades para aplicar este marco de las políticas de innovación transformativa, ¿no? Vemos que en todos los sistemas, y esto es siempre así, ¿no? Hay los sistemas nacen, crecen, se expanden y al final acaban todos muriendo y desapareciendo, y hay otras cosas que los sustituyen y otros sistemas emergentes que acaban pues siendo los dominantes, ¿no? Y al final en la vida todo es así. ¿Se me oye? Sí, vale, pensaba que me decías algo. Vale, entonces, aquí la administración pública, si realmente quiere tener impacto en las cosas que pasan en el terreno, ¿no? Tiene por un lado que ayudar a crecer a todos estos sistemas emergentes, y aquí para una política de innovación o de ciencia o una política de apoyo industrial es muy diferente si te lo planteas solo para mejorar la competitividad o si te la planteas que tienes que intentar identificar estas alternativas emergentes, estas fuerzas que hay en todos los territorios, ayudarles a conectar, ayudarles a generar estas alternativas viables para que sean identificables y que otros actores en el sistema que están llevando a cabo prácticas que son insostenibles, ¿no? Pues sistemas de producción que no tienen futuro, porque en todas, ¿no? Pues tanto en el ámbito industrial o agrario, pues hay muchas actividades que se tienen que transformar, que vean que les ayudes a hacer el cambio hacia estas nuevas alternativas más sostenibles y eficaces. Entonces, en definitiva, no me enrollo más, pero el marco que ofrece, la oportunidad que ofrece este posgrado, porque no conozco ningún otro que sea como este en este sentido, ¿no? Es que permite generar este tipo de conversaciones entre investigadores, administraciones públicas, y tener este tipo de conceptos, poder dar nombres a las cosas, poder entender las dinámicas con otro tipo de vocabulario, te permite tener conversaciones diferentes y te permite, por lo tanto, tener nuevas herramientas y generar nuevas opciones en el trabajo de cada uno. Con esto acabaría, Sandra. Vale, gracias, Tatiana. Yo no sé si antes se me ha oído o no se me ha oído. ¿Se me ha oído cuando he hecho la presentación? Sí. Ok. Ahora pero en este momento... Vale, ahora sí que se me oye. Vale, muy bien. Pues, bueno, a Salim ahora le preguntamos también desde su trabajo en la Universidad del Rosario en Colombia, desde su papel como coordinador del Hub Latinoamericano de Innovación para la Transformación, pues cómo cree que la universidad, el sector privado, el sector público pueden trabajar todos juntos en esta transformación. Bueno, gracias Alejandra, y qué gusto estar aquí contigo, con Tatiana, con María Luisa y con todos ustedes. Estamos justo en este momento en Medellín en el marco del cierre del segundo año del trabajo del Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa, que, como lo mencionabas al inicio, es una comunidad de práctica que tiene cerca de 300 personas conectadas, pensando, reflexionando sobre este enfoque y las posibilidades de cambio y transformación que se pueden derivar desde allí. Entonces estamos en un buen momento, justo ahora, con actores de política pública, contándoles las experiencias que durante 2 años de trabajo hemos podido desarrollar en sistemas de salud, en sistemas agroecológicos, en sistemas educativos. Y bueno, es un placer para mí poder acompañar hoy. Frente a la pregunta que haces, la experiencia ha sido bastante interesante. Y parto desde las universidades, entendiendo que las universidades son espacios complejos y diversos que pueden impulsar las transformaciones. Y cuando hago referencia a que son espacios complejos y diversos que pueden impulsar las transformaciones, pues quiero hacer mención en esta intervención a 4 grandes puntos o 4 grandes temas clave. Y lo primero tiene que ver con las universidades
o al interior de las universidades hay formas diferenciadas de producción, circulación, apropiación, uso y transferencia del conocimiento. Las universidades a nivel mundial, hemos caído en unas dinámicas de homogeneidad o de estandarización por cuenta de las grandes acreditadoras o por las formas que son predominantes en la producción de conocimiento de nuestros investigadores, que apuntan a la reputación, los artículos científicos, las conferencias y demás. Pero hemos dejado de lado que, como espacio complejo, hay muchos otros actores que están generando otras formas de producción, otras formas de comunicación, otras formas de interacción con comunidades que pueden impulsar las transformaciones. Entonces, empezar a considerar y tener en cuenta los diferentes principios de la innovación transformativa, la inclusión, el aprendizaje, la direccionalidad, el consenso y demás, nos permite ver la posibilidad que existe en el reconocimiento de esas diversas formas de producción de conocimiento, la potencialidad de los cambios sistémicos que podemos producir desde las universidades. La universidad puede ser un agente que interviene de manera directa en la generación de cambios sistémicos a partir del reconocimiento de esa diversidad en las formas de producción, circulación, apropiación, uso y transferencia del conocimiento. Lo segundo es que, por naturaleza, la universidad es un espacio para el aprendizaje y la reflexividad respecto a las transformaciones. Es decir, la universidad, si bien en las visiones más clásicas de la universidad en su origen, hace 8 siglos, fue creada como un espacio de transmisión de conocimiento, hoy los diferentes cambios, las dinámicas de globalización, el contexto que planteaba Tatiana, que ha venido madurando, la masificación en el acceso, las tecnologías de la información, las comunicaciones, muchos factores del contexto global hacen que la universidad se haya transformado, y en esa transformación el aprendizaje y la reflexividad tienen un rol diferente hoy que hace 8 siglos. Y allí el trabajo que pueden desarrollar grupos interdisciplinarios, investigación, la forma como desde la política científica de las universidades podemos orientar y darle direccionalidad a las acciones de los investigadores o de los académicos para profundizar en el aprendizaje frente a los retos globales y locales que están sucediendo, pues convierte a la universidad en un espacio propicio. Es decir, el aprendizaje y la reflexividad de la universidad debe pasar de ese conocimiento mecánico para el que fue creada a un conocimiento profundo y reflexivo frente a los grandes retos sociales. Y allí es importante los insumos que entregan este posgrado para, en efecto, para identificar que la universidad no puede seguir siendo un rol o seguir ejerciendo un rol pasivo en estos procesos o ante estos retos globales, sino que debe asumir un rol activo de cara a aportar transformaciones que generen sostenibilidad y cambios sistémicos en la sociedad. Un tercer elemento tiene que ver con que son las universidades los espacios también donde existe un mayor número de capacidades para la ciencia, la tecnología e innovación. Y allí es importante conectarlo con algo que mencionaba Alejandra al principio en la presentación, y tiene que ver con cómo esas capacidades son identificadas, es decir, podemos saber con claridad los decisores o los directivos de las universidades cuáles son las capacidades reales en términos de ciencia, tecnología e innovación que tenemos. Y dos, cómo esas capacidades en ciencia, tecnología e innovación juegan un rol preponderante y se orientan y se dirigen hacia las transformaciones, ¿no? Sabemos que las universidades tienen capacidades para la producción científica. Hemos visto cómo a través de las presiones que ejercen los sistemas globales, pues los incrementos en el número de artículos, publicaciones, patentes y productos derivados de procesos de innovación y desarrollo tecnológico crecen, pero no sabemos con claridad desde las universidades cómo eso está impactando en la transformación, ¿no? Cómo esos artículos, esa producción científica y esas otras formas que desconocemos, que les hablaba al comienzo, pueden realmente generar un cambio en los sistemas sociales, técnicos que quisiéramos intervenir. Entonces, la universidad tiene que aprovechar esas capacidades para la ciencia, la tecnología e innovación, y a través de su política universitaria orientar y dirigir hacia las transformaciones, y eso es un papel importante que juega en un posgrado como este y la formación de competencias que aquí se ofrecen
para entender de mejor manera ese rol. Y finalmente, la universidad es un espacio que moviliza el relacionamiento multiactor, desde sus diferentes funciones misionales o desde sus funciones fundacionales, ¿no? La docencia, la investigación, el servicio, son actividades naturales a las universidades que implican el relacionamiento con otros actores, con estudiantes, con futuros egresados, con grupos de investigadores, pero también con el sector externo a la universidad, con el sector no académico. Y la pregunta que nos hemos hecho a través del aprendizaje que hemos desarrollado en estos años trabajando con el enfoque de innovación transformativa es cómo conectar esas funciones misionales de la universidad con los diálogos que los diferentes actores, no solamente los académicos y no académicos, están desarrollando en términos de necesidades de transformación y cambio en los sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo habilitamos, por ejemplo, trabajos con comunidades ancestrales que tienen otras formas de producción de conocimiento y que se acercan a la universidad para entender la diversidad? ¿O cómo podemos relacionarnos a través de procesos de transferencia de resultados de investigación con la empresa para que esa transferencia no sea solamente vista como un modelo de negocio y de productividad, sino que al mismo tiempo impulse la transformación en las prácticas de consumo, producción, hacia procesos más sostenibles? Entonces, ese espacio ganado por las universidades para movilizar el relacionamiento con diferentes actores en las funciones sustanciales es otro de los grandes elementos que podríamos señalar. Y con eso dejaría mi intervención. Vale, gracias Salim. Ya te has adelantado un poco al tipo de capacidades, competencias, ¿no? que se requieren un poco para trabajar en este campo de la innovación transformadora. Y bueno, María Luisa, ¿cuál es tu experiencia? También decir que María Luisa está estudiando el posgrado ahora, también para que penséis un poco en el perfil de gente, ¿no? Al menos de esta corte, ¿no? De esta edición, que es gente que está trabajando en el ámbito. O sea, no es un posgrado dirigido a... Bueno, está dirigido a cualquiera, ¿eh? O sea, no quiero excluir a nadie, no puedo no ser incluyente con esta filosofía de la innovación para la transformación, pero que también el tipo de perfil, al menos que ha hecho esta edición, es un perfil de gente que está trabajando activamente en diferentes sectores, públicos, privados, universidades, y que no todo el mundo, pero algunas de las personas que están haciendo el posgrado, como María Luisa, están a la vez aplicando la innovación transformadora en su día a día. ¿Vale? Pues nada, te dejo el micro, María Luisa, y cuéntanos un poco tu visión desde tu ámbito de trabajo. Bueno, pues primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por tener la oportunidad de presentar aquí. Como comentaba, soy alumna del posgrado y la verdad es que está siendo una muy buena experiencia, un muy buen aprendizaje también con todo el grupo, con el profesorado y con todas las dinámicas y temáticas que se proponen. La verdad es que está siendo una experiencia pues muy interesante y relacionado con lo que estamos desarrollando actualmente. Yo trabajo en la universidad, en Manresa, en el campus Manresa de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Y la verdad es que es interesante porque conjuntamente al desarrollo del posgrado estamos desarrollando un experimento en el territorio que sería como la innovación transformativa para abordar los retos sociales. En este caso sería el tema de las agendas compartidas para abordar la temática, el reto que afecta a nuestro territorio de la dependencia y la cronicidad. Entonces, la articulación de estas dinámicas a partir de estos modelos de gobernanza, pues tienen toda la aplicabilidad de lo que se desarrolló en el posgrado con toda la metodología y las temáticas que se desarrollan, fundamentados en todo el tema de procesos participativos y enmarcados dentro de esta teoría de cambio de la perspectiva multinivel. Entonces, el impacto de las políticas de innovación transformativa, cómo pueden abordar las universidades, cómo pueden actuar, lo ha explicado perfectamente Salim. Pueden ser estos espacios de experimentación donde se pueden construir estos sitios inclusivos y participativos que faciliten esta creación de redes y que permitan estos aprendizajes que tengamos que desarrollar entre todos los actores involucrados a poder dar respuesta al reto.
En el caso que aplica concretamente y que estamos desarrollando aquí en el territorio del Valles, pues se puede ver reflejado concretamente en esta agenda compartida donde participan desde universidades, entidades sociales, hospitales, centros de investigación, administraciones locales y también la participación de empresas y cámaras de comercio que dan la perspectiva de toda la parte más de desarrollo local que también está asociada a dar respuesta a estos retos. Y en realidad, pues la experiencia que tenemos sería el tener este invernadero de semillas de aceleración y desarrollo de estos proyectos en salud y social que permiten la detección de los retos poniendo siempre la persona dependiente y su entorno en el centro del sistema de salud. Entonces, relacionado con lo que se ha aprendido en el posgrado, desde la primera parte de todo el desarrollo de las metodologías, de la teoría de innovación transformativa, las políticas y también desde la aplicación de los sistemas sociotécnicos, principalmente de salud, pues ha acompañado perfectamente en el desarrollo de toda esta metodología y su aplicación en el territorio. Y básicamente este sería un resumen rápido de lo que estamos haciendo aquí, de cómo se relaciona y cómo acompaña todo el aprendizaje del posgrado y de la política de innovación transformadora. Pues gracias, Luisa. Antes de explicar un poquito más el posgrado, que lo voy a hacer ahora, simplemente preguntarte a ti, a Salim y a Tatiana, si con unas pinceladas, podemos empezar contigo si quieres, que estás aquí ahora. Vale. ¿Cuáles serían no sé, para ti, las características de este profesional, de esta profesional que va a trabajar o desde el ámbito público, o desde el ámbito universitario, desde el sector privado, o desde la sociedad civil también, o sea, desde las organizaciones sociales, en este campo de la innovación transformadora? ¿Tú qué destacarías? Pues por un lado, tener ganas de querer ser un agente del cambio, querer participar, querer marcar y querer ser agente de esta direccionalidad a la hora de realizar las transiciones. Y aparte de esto, tener resiliencia, tener paciencia también, saber insistir, saber resistir, porque no es rápido, o sea, se están abordando retos a muy largo plazo y se tienen que dar respuestas a muy corto plazo. Entonces, pues toda esta disociación de la situación pues hace que tengamos que ser resilientes con todo lo que nos acompaña y obviamente tenemos que tener muchas ganas de colaborar, de aprender, de desaprender y de ir haciendo este círculo indefinidamente. Muy bien. ¿Y tú, Tatiana, qué dirías de la persona que quiere trabajar o impulsar procesos de innovación transformadora? Vale, estaba apuntando aquí algunas cosas. Yo creo que también es más una cuestión, sobre todo, de actitud y después de adquisición de las herramientas, ¿no? Actitud, sería aquí, ¿no? Mente abierta, curiosidad, espíritu inconformista, capacidad de escucha, en el sentido más amplio, de integrar perspectivas y conocimientos muy diferentes, ¿no? Trabajar con esta multidisciplinariedad, compromiso y ambición para abordar retos que son complejos de la sociedad, ¿no? Capacidad de gestionar el conflicto, porque como has dicho, Sandra, la gestión del conflicto en todas las transformaciones es la parte central, ¿no? El principal error que hace mucha gente es intentar llegar a consensos. Siempre digo, desde el consenso no se transforma. Si quieres transformar, lo que tienes que hacer es gestionar el conflicto y las diferentes perspectivas, no para generar consensos, sino para abrir nuevos caminos para conseguir avanzar en las direcciones deseadas, caminos que no sabemos desde un principio. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas para gestionar la complejidad y para sentirnos cómodos en la incertidumbre y la complejidad, porque transformar implica experimentar y abrir nuevas posibilidades que antes no nos habíamos imaginado. Y esto implica que tienes que trabajar en red y para todo esto necesitas tener también una visión sistémica y para esto es tan importante tener herramientas, tener marcos de referencia que te ayuden a poder trabajar con todo esto, ¿no? Y aquí es donde yo creo que este posgrado te da estas herramientas, te da este marco, pero que también todos estos temas de actitud lo tienes que llevar inherente, ¿no? Porque sin estas características
pues quizá haciendo el posgrado no es suficiente para que pueda ser un agente de cambio. Hay que combinar las dos cosas, ¿no? La actitud y el dominio de estas herramientas y nuevos marcos sistémicos y de la transformación. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Salim, ¿qué quieres añadir tú acerca de este perfil de la persona que trabaja, que puede trabajar en este campo? Sí, yo agregaría a lo que María Luisa y Tatiana plantean, que además de paciencia y gestión del conflicto, se necesita perseverancia y capacidad de actuación y legitimidad e incidencia en la actuación, ¿sí? Es importante que entendamos que todas esas posibilidades de gestión y todas las posibilidades que habilitemos en los diálogos y en la construcción de comunidad y redes requieren de una gran capacidad para perseverar y habilitar los canales y los diálogos con diferentes actores. Recuerden que aquí estamos construyendo, desde la innovación transformativa, tenemos que construir alternativas a un régimen que es sólido, que es fuerte, que coopta algunas de estas iniciativas para seguir reproduciéndose de la forma que lo hace. Y allí es donde hay que ser muy perseverante para realmente construir una alternativa, ampliar y profundizar esa alternativa y lograr escalarla para la transformación. Entonces, es un reto muy interesante. Tenemos aquí en el posgrado las herramientas epistemológicas, todo el conocimiento y toda la metodología, todas las apuestas metodológicas, pero hay que tener una muy buena actitud y una gran habilidad personal, como lo dicen mis colegas, para perseverar y apuntar a esos cambios. Muy bien, pues bueno, con estas perspectivas vuestras, voy a pasar a presentar rápidamente el posgrado para que tengáis una idea de lo que se trabaja. Bueno, realmente son tres títulos, un diploma de especialización y 2 expertos universitarios, ¿vale? Son un título de 300 ECTS, no, 300 ECTS son 30 ECTS, porque 300 ECTS sería estar estudiando no sé cuántos años. Son 30 ECTS, es decir, la mitad de un máster, ¿vale? Y 2 expertos universitarios que ahora veréis un poco las diferencias, que son, digamos, parte de este mismo diploma de especialización, pero son más cortitos, ¿vale? Y que también se pueden cursar de manera modular. O sea, se puede empezar con los expertos, que son más cortos, y luego, si se quiere, ampliar con especialización, ¿vale? Ya habéis visto un poco la innovación transformadora, o sea, es esta visión, ¿no?, de las políticas de innovación transformadora, la que yo os he introducido, pues con un poco la filosofía también que ha presentado Salim, que ha presentado Tatiana, ¿no?, que comentaba Luisa. O sea, ese es un poco, digamos, el marco, ¿no?, general de la perspectiva de la innovación, ¿no?, que se quiere dar a lo largo del posgrado. El enfoque pedagógico es teórico, es verdad que se dan insumos teóricos para entender cómo ocurren estos cambios, cómo ocurren las transiciones. Antes Tatiana ponía pues una diapositiva donde hablaba de los diferentes niveles del landscape, del régimen, del nicho, todo eso se aborda, ¿no? ¿Qué significa una perspectiva sistémica? No sé, qué implicación tiene para las universidades, cómo se transforma el sistema sociotécnico de la energía. O sea, todo esto se ve, pero también es verdad que hay mucho momento de presentación de experiencias, o sea, de ejemplos concretos de colectivos, organizaciones, administraciones que están impulsando esta transformación. Y también, desde el punto de vista pedagógico, aunque las clases son online, el año que viene van a ser el viernes por la tarde, todos los viernes por la tarde, en una franja que es larga porque es de 3 a 8 de la tarde, que es muy largo, pero es la manera también de alternar contenidos más conceptuales con actividades que se hacen con grupos, ¿no?, con los participantes, etc. O sea, hay una mezcla de contenidos más teóricos y de actividades más prácticas. Y hay una mezcla también de presentación de teorías, pero también de experiencias concretas, ¿vale? O sea, eso es un poco la filosofía. ¿Quién lo puede cursar? Pues yo creo que cualquier persona que esté interesada en esta transformación, bien estés en la universidad, bien estés en una empresa
o en una organización social o en una administración pública. Este año tenemos un perfil como muy variado de personas que están en diferentes ámbitos, o sea, que en ese sentido es muy amplio. Y un poco la idea es crear en castellano, porque sí que existen formaciones en inglés en otros contextos europeos, sobre todo, no tanto como esta, como máster, pero son todas en inglés, pero en castellano no hay nada específico sobre este tema. Entonces, un poco la idea es conectar, ¿no?, a las personas que estamos trabajando en este campo y que estamos en diferentes ámbitos. Esta sería la estructura del largo, del diploma de especialización. Se empezaría en octubre y en la materia 1, que tiene 4 asignaturas, se dan como las bases un poco de las políticas de innovación transformadora. Se ven los desafíos sociales y ambientales, se habla de las transiciones y transformaciones sociotécnicas, se habla en concreto de qué es una política de innovación transformadora y algo de evaluación de políticas de innovación transformadora. Todo eso son 10 ECTS, que sería la parte del primer cuatrimestre o de la primera parte del posgrado. Después, a lo largo, entre enero y junio, se ven diferentes sistemas. El sistema agroalimentario. ¿Qué es ese sistema agroalimentario y qué se está haciendo como experiencias prácticas de transformación? El sistema energético, el sistema de movilidad, el digital, el sanitario, el de producción y apropiación del conocimiento, ¿no? Todos entendidos como sistemas, entendiendo un poco en qué consisten las características de estos sistemas, cuáles son las tendencias dominantes y dónde están las alternativas. Y después una última asignatura de metodologías participativas para la innovación, porque como este enfoque va mucho en la reflexividad, el aprendizaje, la participación, pues le damos un énfasis a estos enfoques participativos. Y por último, a partir ya de julio y hasta diciembre, el trabajo final, ¿vale? Este sería el itinerario del diploma de especialización, que es el largo. Después, un experto más corto, que sería la materia primera, o sea, las 4 primeras, y luego a escoger de los sistemas hasta llegar a 10 ECTS, pueden ser 2 de 3 o pueden ser, bueno, ahí es la combinación que cada persona escoge y se monta un poco su currículum. Puedes escoger las de 2 ECTS, que son las más cortitas, o puedes escoger una de 3, o sea, en función de tus intereses, y te armas un poco el currículum. Y no tiene el trabajo final. Y el último sería otro experto nuevo, que este es el que estamos ahora mismo dando de alta, que sería solamente la primera parte, que serían solamente los 10 ECTS. Con la idea de que si armas, o sea, si haces este primero, luego puedes completar con el segundo y con el tercero, que este sería el cortito, ¿vale? Algunas características del posgrado, pues el tipo es un título online, creo que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a resaltar, se hace todo a distancia. Eso no significa que se puedan crear espacios de encuentro aquí, ¿no? En Valencia, más que el alumnado está en todas partes, entonces, claro, no es un título presencial, pero sí que, de hecho, hay una propuesta para discutir también con el alumnado de este año de vernos al menos una vez presencialmente aquí en Valencia, pero bueno, tenemos que ver si es factible o no, pero la idea es que sea online y que lo puedas hacer desde cualquier lugar. Se da en esta franja de viernes por la tarde, horario de aquí, con clases en formatos alternativos. El profesorado es internacional, o sea, participa profesorado de la Politécnica de Valencia, pero también pues hay Salim es profesor también, está en Colombia, hay gente que está en Reino Unido, en Holanda, en otras partes del mundo. Y luego, para matricularse, hay que acceder a través del Centro de Formación de Posgrado. Hay algo, bueno, una última información, por si queréis tener un poco más de información acerca del posgrado el actual, ¿no? Tenéis aquí la web de posgradointra.webs.pv.es y os he destacado la pestaña de conferencias, por si queréis ver algunas conferencias, ¿no? A veces en el currículum, no en todas las asignaturas, pero en muchas de ellas hay un conferenciante invitado que participa y da pues, su perspectiva sobre algo que tiene que ver con la innovación transformadora. Esta es la última que tuvimos la semana pasada con un investigador del CSIC, Antonio Lafuente, que habló de una propuesta de transformación de la universidad. Entonces, si accedéis al posgrado
y vais en la pestaña de conferencias, podréis ver algunas de las conferencias que ha habido, ¿no? Que son pues desde esta que es más de universidad, otras del sistema energético, otras del sistema alimentario, otras que han hablado de lo digital. O sea, hay como una variedad, ¿no? Otras de la movilidad, ¿no? Tenéis en los diferentes sistemas sociotécnicos, tenéis ejemplos en formato conferencia online disponible para que veáis un poco el tipo de contenidos que podéis ver en el posgrado, ¿vale? Y tenéis más información aquí. Yo creo que por este lado termino de explicar. Me gustaría ver si las personas que estáis acá o las personas que estáis online tenéis alguna duda. Hay algo que no os he dicho, que es importante, que es cuánto cuesta la matrícula. Y me he dado cuenta de que no lo tenía recogido, pero lo voy a, o sea, me lo sé, pero quiero estar segura y entonces voy a mirar la web del posgrado para no daros una información que no sea real, ¿vale? Un momentito. Y no sé, las personas que estáis acá, las personas que estáis online, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo acerca del posgrado o acerca de la innovación transformadora? También aprovechando que está Tatiana, está Salim, está María Luisa, estoy yo, que trabajamos todos en este campo. Os digo, lo tenéis en la web, pero os doy un poco la matrícula. El largo cuesta 1.700 euros. Si eres de la comunidad UPV, 1.500. O sea, si eres alumna de UPV, es decir, has estudiado en la Universidad Politécnica, estás estudiando en la Universidad Politécnica, cuesta de 1.700, que sería el público general, a 1.500, que es el específico de la UPV. El experto universitario, que sería el primero, que sería el de 20, cuesta 1.200 para el público general y 1.000 para el de la UPV. Y el nuevo que estamos dando de alta, eso como aún no está, creo que son, si no me equivoco, 600 o 700 si eres externo y 500 si eres comunidad UPV. ¿Vale? El cortito, el que sería solamente de la primera parte.